Capítulo 6. Se desentraña el misterio del gran árbol. Jehová permitió que el rey Nabucodonosor se convirtiera en el gobernante mundial. Como monarca de Babilonia, poseía riquezas en abundancia, una mesa fastuosa, un palacio magnífico, todo cuanto deseaba en sentido material. Sin embargo, de repente sufrió una humillación, perdió el juicio y empezó a comportarse como una bestia. Expulsado de la mesa real y de la residencia imperial, vivió en los campos y comió hierba lo mismo que un toro. ¿Qué lo llevó a esta calamidad? ¿Y por qué debe interesarnos? Compárese con Job 12 del 17 al 19 y Eclesiastés 6, 1 y 2. Job 12 del 17 al 19 dice: Hace que consejeros anden descalzos y que jueces queden como tontos. Afloja las cadenas impuestas por reyes y a estos les pone una soga alrededor de la cintura. Hace que sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están afianzados en el poder. Eclesiastés 6, 1 y 2 dice: Hay otra desgracia que he visto bajo el sol y que es común entre los hombres. El Dios verdadero le da a un hombre riquezas, posesiones y gloria para que no le falte nada de lo que desea. Pero el Dios verdadero no le da la capacidad de disfrutar de lo que tiene, aunque un extraño sí lo puede disfrutar. Eso es en vano y un terrible sufrimiento. El rey ensalza al Altísimo. Poco después de recuperarse de su completa enajenación mental, Nabucodonosor mandó difundir por todos sus dominios un notable informe de lo ocurrido. Jehová inspiró al profeta Daniel para preservar una crónica fiel de esos sucesos, que comienza con las siguientes palabras: Nabucodonosor el rey, a todos los pueblos, grupos nacionales y lenguajes que están morando en toda la tierra, que se haga grande su paz. Las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha ejecutado conmigo, me ha parecido bueno declararlas. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es un reino hasta tiempo indefinido y su gobernación es para generación tras generación. Daniel 4 del 1 al 3. Los súbditos de Nabucodonosor estaban morando en toda la tierra, pues su imperio abarcaba la mayor parte del mundo bíblico. Respecto al Dios de Daniel, el rey dijo: su reino es un reino hasta tiempo indefinido. Tales palabras ensalzaron a Jehová en todo el imperio babilónico. Además, esta fue la segunda ocasión en que a Nabucodonosor se le mostró que el único reino eterno que subsiste hasta tiempos indefinidos es el reino de Dios. Daniel 2:44 dice: En los días de esos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. ¿Qué señales y maravillas ejecutó Dios el Altísimo? Empezaron con la experiencia personal que el rey narra con estas palabras: Yo, Nabucodonosor, me hallaba tranquilo en mi casa y floreciendo en mi palacio. Hubo un sueño que contemplé y empezó a darme miedo, y hubo imágenes mentales sobre mi cama y visiones de mi cabeza que empezaron a asustarme. Daniel 4, 4 y 5. ¿Qué hizo el rey de Babilonia en cuanto a este inquietante sueño? Nabucodonosor convocó a los sabios de Babilonia y les contó lo que había soñado. Pero qué fracaso. Fueron totalmente incapaces de interpretarlo. El relato añade: Al fin llegó a estar delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, conforme al nombre de mi Dios, y en quien hay el espíritu de los dioses santos, y delante de él dije lo que era el sueño. Daniel 4, del 6 al 8 dice: Así que di la orden de que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me revelaran la interpretación del sueño. Entonces entraron los sacerdotes, magos, los adivinos, los caldeos y los astrólogos. Cuando les conté el sueño,
No pudieron revelarme su interpretación. Por fin vino ante mí Daniel, llamado Beltsasar, por el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Así que le conté el sueño. El nombre por el que se conocía a Daniel en la corte era Beltsasar, y la deidad falsa a la que el rey llamó mi Dios pudo ser tanto Bel como Nebo o Marduk. Dado que era politeísta, Nabucodonosor creía que el espíritu de los dioses santos se había asentado en Daniel, y en virtud de la posición de éste como prefecto sobre todos los sabios de Babilonia, lo llamó el jefe de los sacerdotes practicantes de magia. Daniel 2:48 dice: Luego el rey engrandeció a Daniel, le hizo muchos regalos magníficos y lo nombró gobernante de toda la provincia de Babilonia y prefecto principal de todos los sabios de Babilonia. Daniel 4:9 dice: Oh Beltsasar, jefe de los sacerdotes magos, sé bien que el espíritu de los dioses santos está en ti y que no hay ningún secreto que se te resista. Explícame las visiones que tuve en mi sueño y su interpretación. Compárese con Daniel 1:20. Daniel 1:20 dice: Cada vez que el rey les preguntaba por cualquier asunto en el que se necesitara sabiduría y entendimiento, él veía que eran 10 veces mejores que todos los sacerdotes, magos y los adivinos que había en todo su reino. Por supuesto, el fiel Daniel jamás abandonó la adoración de Jehová para practicar la magia. Levítico 19:26 dice: No coman nada que tenga sangre, no busquen presagios ni practiquen magia. Deuteronomio 18 del 10 al 12 dice: No debe haber entre ustedes nadie que queme en el fuego a su hijo o a su hija, nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a un médium o a un adivino, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque Jehová detesta a cualquiera que haga estas cosas, y debido a estas prácticas detestables, Jehová tu Dios va a expulsar delante de ti a esas naciones. Un árbol inmenso. ¿En qué consistió el aterrador sueño del rey de Babilonia? Ahora bien, dijo Nabucodonosor, sucedió que las visiones de mi cabeza sobre mi cama contemplaba, y mira, un árbol en medio de la tierra, y la altura de éste era inmensa. El árbol creció y se hizo fuerte, y su altura misma finalmente alcanzó a los cielos, y era visible hasta la extremidad de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto era abundante, y había alimento para todos en él. Bajo él, las bestias del campo buscaban sombra, y en sus ramas mayores los pájaros de los cielos moraban, y de él toda carne se alimentaba. Daniel 4, del 10 al 12. Se dice que a Nabucodonosor le encantaban los grandes cedros del Líbano, que fue a verlos y se llevó algunos a Babilonia para utilizar su madera. Pero nunca había contemplado un árbol semejante al del sueño. Su destacada ubicación en medio de la tierra lo hacía visible desde cualquier punto y tenía tanto fruto que sustentaba a todo ser vivo. Pero ahí no acaba el sueño, pues Nabucodonosor añadió: Continué contemplando en las visiones de mi cabeza sobre mi cama, y mira, un vigilante hasta un santo, que venía bajando de los cielos mismos. Clamaba con fuerza, y esto es lo que decía: corten el árbol y desmochen sus ramas mayores. Sacudan su follaje y esparzan su fruto, que la bestia huya de debajo de él y los pájaros de sus ramas mayores. No obstante, dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra, aun con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo, y con el rocío de los cielos sea mojado, y con la bestia sea su porción entre la vegetación de la tierra. Daniel 4, del 13 al 15. Los babilonios tenían sus propias ideas religiosas sobre los espíritus buenos y malos. Sin embargo,
¿Quién era ese vigilante o centinela que bajó de los cielos? Se le llamó un santo, así que era un ángel justo, un representante de Dios. Compárese con Salmos 103, 20 y 21. Salmos 103, 20 y 21 dice: Alaben a Jehová todos sus ángeles fuertes y poderosos, que hacen lo que él dice y obedecen sus mandatos. Alaben a Jehová todos sus ejércitos, sus siervos, que hacen su voluntad. Podemos imaginarnos las preguntas que debieron inquietar a Nabucodonosor. ¿Por qué talar el árbol? ¿Qué se ganaría impidiendo con ataduras de hierro y cobre que el tronco creciera? En realidad, ¿para qué sirve un simple tocón? La perplejidad de Nabucodonosor tuvo que ser total cuando escuchó las palabras que el vigilante pronunció a continuación. Se ha cambiado su corazón del de la humanidad, y que se le dé el corazón de una bestia, y pasen 7 tiempos sobre él. Por el decreto de vigilantes es la cosa, y por el dicho de santos la solicitud es, con la intención de que sepan los vivientes que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien él quiere darlo, lo da, y coloca sobre él aún al de más humilde condición de la humanidad. Daniel 4, 16 y 17. Puesto que el tocón de un árbol no tiene un corazón humano que palpite en su interior, ¿cómo podría dársele el de una bestia? ¿Qué son los 7 tiempos? ¿Y qué relación guarda todo este asunto con gobernar en el reino de la humanidad? Seguro que Nabucodonosor deseaba saberlo. Malas noticias para el rey. Cuando escuchó el sueño, Daniel se quedó aturdido por un momento, luego sintió miedo. Ante el apremio de Nabucodonosor para que lo explicara, el profeta dijo: Oh mi señor, aplique el sueño a los que te odian y su interpretación a tus adversarios. El árbol que contemplaste que se hizo grande y llegó a ser fuerte eres tú, oh rey, porque te has hecho grande y has llegado a ser fuerte, y tu grandeza se ha hecho grande y ha alcanzado a los cielos, y tu gobernación hasta la extremidad de la tierra. Daniel 4 del 18 al 22 dice: Este fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora, oh Belsasar, dime su interpretación, porque ninguno de los otros sabios de mi reino puede revelarme la interpretación. Pero tú sí puedes, porque el Espíritu de dioses santos está en ti. Entonces Daniel, llamado Belsasar, se inquietó por un momento y sus pensamientos empezaron a asustarlo. El rey le dijo: Oh Belsasar, no dejes que el sueño y su interpretación te asusten. Belsasar respondió: Oh mi señor, que el sueño se cumple en los que te odian y su interpretación en tus enemigos. El árbol que viste que se hizo grande y fuerte, cuya copa llegó a los cielos, el que se veía desde toda la tierra, que tenía un follaje hermoso, mucho fruto y comida para todos, bajo el que vivían los animales del campo y en cuyas ramas residían las aves del cielo, ese árbol eres tú, oh rey, porque te has hecho grande y fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado a los cielos, y tu dominio ha alcanzado todos los rincones de la tierra. En las escrituras, los árboles pueden simbolizar individuos, gobernantes y reinos. Salmo 1.3 dice: Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que él haga tendrá éxito. Jeremías 17, 7 y 8 dice: Bendito el hombre que confía en Jehová, que pone su confianza en Jehová. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hasta la corriente de agua. Cuando llegue el calor no lo sentirá, sino que siempre estará frondoso, y en año de sequía no se angustiará, ni dejará de dar fruto. Ezequiel capítulo 31 dice: En el año 11, en el tercer mes, en el primer día del mes, recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo: Hijo del hombre, dile al faraón, el rey de Egipto, y a sus multitudes: ¿A quién se te puede comparar en grandeza?
Había un asirio, un cedro del Líbano, de hermosas ramas, como un arbusto que da sombra y de extraordinaria altura. Su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer mucho, fuentes profundas lo hicieron crecer alto. Corrientes de agua rodeaban el lugar en el que estaba plantado. Canales regaban todos los árboles del campo. Sus ramas se multiplicaron y se extendió su ramaje gracias a sus caudalosas corrientes de agua. Todas las aves del cielo andaron en sus ramas, todos los animales salvajes del campo parieron bajo su ramaje. Todas las naciones numerosas vivían a su sombra. Llegó a ser majestuoso en su hermosura y en la extensión de su ramaje, porque sus raíces bajaron a aguas caudalosas. Ningún cedro del jardín de Dios se podía comparar con él, ningún enebro tenía ramas como las suyas, ningún plátano lo igualaba en ramaje. Ningún otro árbol del jardín de Dios podía competir con su belleza. Lo hice hermoso con muchas ramas y todos los demás árboles del Edén, el jardín del Dios verdadero, le tenían envidia. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Como éste llegó a ser tan alto, con su copa entre las nubes, y su corazón se hizo arrogante por causa de su altura, se lo entregaré al poderoso gobernante de las naciones. Este sin duda actuará contra él, y yo lo rechazaré por su maldad. Y extranjeros, los más despiadados de las naciones, lo cortarán y lo abandonarán en las montañas. Su ramaje caerá por todos los valles y sus ramas partidas quedarán tendidas por todas las corrientes de agua del país. Todos los pueblos de la tierra se alejarán de su sombra y lo abandonarán. Todas las aves del cielo vivirán en su tronco caído y todos los animales salvajes del campo en sus ramas. Esto es para que ningún árbol que esté cerca de las aguas se haga tan alto o eleve su copa hasta las nubes, y para que ningún árbol bien regado alcance la altura de ellas. Porque todos serán entregados a la muerte, a las profundidades de la tierra, junto con los hijos de la humanidad que están bajando al hoyo. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. En el día en que él baje a la tumba, haré que haya duelo. Por eso cubriré las aguas profundas y retendré sus corrientes para frenar las aguas caudalosas. Oscureceré el Líbano por causa de él, y todos los árboles del campo se secarán. Haré que tiemblen naciones al sonido de su caída, cuando lo haga bajar a la tumba, junto con los que están bajando al hoyo. Y todos los árboles del Edén, los más selectos y los mejores del Líbano, todos los que están bien regados, serán consolados en las profundidades de la tierra. Ellos han bajado con él a la tumba, donde están caídos a espada, juntos con los que lo apoyaban, que vivían a su sombra entre las naciones. ¿Cuál de los árboles del Edén se podía comparar contigo en gloria y grandeza? Pero seguro que a ti se te hará bajar con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra. Estarás tendido en medio de los incircuncisos con los caídos a espada. Esto les sucederá al faraón y a todas sus multitudes, afirma el Señor soberano Jehová. Como el inmenso árbol del sueño, Nabucodonosor se hizo grande y llegó a ser fuerte, en su posición de caudillo de una potencia mundial. Sin embargo, el gran árbol representa la gobernación hasta la extremidad de la tierra, lo que implica todo el reino de la humanidad. Por lo tanto, simboliza la soberanía universal de Jehová, en particular en lo que concierne a la tierra. Daniel 4:17 dice: Esto es por decreto de los vigilantes, y este veredicto es anunciado por los santos para que todo el que vive sepa que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere, y sobre Él coloca incluso al hombre más humilde. A Nabucodonosor se le esperaba un cambio humillante. Daniel señaló a ese episodio cuando añadió: porque el rey contempló a un vigilante, hasta a un santo, que venía bajando de los cielos, que también decía: corten el árbol y arruínenlo,
No obstante, dejen su tronco mismo con las raíces de la tierra, pero con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo y con el rocío de los cielos sea mojado, y con las bestias del campo sea su porción hasta que 7 tiempos pasen sobre él. Esta es la interpretación, oh rey, y el decreto del Altísimo es lo que tiene que suceder a mi señor el rey. Daniel 4, 23 y 24. Sin lugar a dudas, se requirió mucho valor para dar aquel mensaje a un rey tan poderoso. ¿Qué le sucedería a Nabucodonosor? Imagínese su reacción cuando Daniel pasó a decir: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo tu morada llegará a ser, y la vegetación es lo que te darán aún a ti a comer, tal como a toros, y con el rocío de los cielos tú mismo estarás mojándote, y 7 tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien él quiere darlo, lo da. Daniel 4:25. Al parecer, los propios funcionarios de la corte lo echaron de entre los hombres. Ahora bien, ¿recibiría los cuidados de ganaderos o pastores que se compadecieran de él? De ningún modo, pues Dios había decretado que morara con las bestias del campo y comiera vegetación. Tal como se taló el árbol, a Nabucodonosor se le derribaría de su posición de gobernante mundial, pero solo temporalmente. Daniel explicó: porque dijeron que se dejara el tronco con las raíces del árbol, tu reino te será seguro después que sepas que los cielos están gobernando. Daniel 4:26. En el sueño se respetó el tronco con las raíces, es decir, el tocón del árbol caído, si bien se le ató de manera que no pudiera crecer. Del mismo modo, el tronco con las raíces del rey de Babilonia permanecería en pie, aunque durante 7 tiempos se le impediría brotar. Su puesto de gobernante mundial se asemejaría al tocón con ataduras, se le mantendría reservado hasta que pasaran 7 tiempos. Jehová se encargaría de que durante ese periodo nadie sucediera a Nabucodonosor como único soberano de Babilonia, si bien es posible que su hijo Evil Merodach fuera el gobernante en funciones. En vista de lo que se predijo sobre Nabucodonosor, Daniel le recomendó con valor: por lo tanto, oh rey, que te parezca bueno mi consejo, y remueve tus propios pecados por justicia, y tu iniquidad por medio de mostrar misericordia a los pobres. Quizás ocurra un alargamiento de tu prosperidad. Daniel 4:27. Si Nabucodonosor abandonaba su proceder pecaminoso de opresión y soberbia, su fruto tal vez tomaría otro rumbo. Debe tenerse en cuenta que unos 2 siglos antes Jehová no había llevado a cabo su designio de eliminar a los habitantes de Nínive, la capital de Asiria, debido a que tanto el rey como sus súbditos se habían arrepentido. Jonás 3:4 dice: entonces Jonás entró en la ciudad y recorrió la distancia de un día. Estuvo anunciando: dentro de solo 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:10 dice: cuando el Dios verdadero vio lo que hicieron y cómo habían dejado su mal camino, reconsideró su decisión de mandarles la calamidad que había anunciado y no la mandó. Lucas 11:32 dice: en el juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar lo que Jonás predicó. Pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Jonás. Y el orgulloso Nabucodonosor cambiaría de proceder. El cumplimiento inicial del sueño. Nabucodonosor siguió mostrándose orgulloso. 12 meses después de soñar con el árbol y mientras paseaba por la azotea de su palacio, dijo con jactancia: ¿no es esta Babilonia la grande, la cual yo mismo he construido para la casa real con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad? Daniel 4 del 28 al 30.
Nemrod había fundado Babilonia, Babel, pero Nabucodonosor le había conferido esplendor. Génesis 10 del 8 al 10 dice: Cus también fue padre de Nemrod, el primer hombre que se hizo poderoso en la tierra. Nemrod fue un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso existe el dicho: él es como Nemrod, un poderoso cazador en oposición a Jehová. Las primeras ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. En una inscripción cuneiforme declaró presuntuoso: Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, el reconstructor de Esagila y Esidad, hijo de Nabopolassar. Las fortificaciones de Esagila y Babilonia reforcé y establecí el nombre de mi reino para siempre. Archaeology and the Bible, de George A. Barton, 1949, páginas 478 y 479. Otra inscripción alude a los aproximadamente 20 templos que reformó o reconstruyó. Bajo el reinado de Nabucodonosor, señala The World Book a Encyclopedia, Babilonia se convirtió en una de las ciudades de mayor esplendor del mundo antiguo. Aunque en sus propias crónicas apenas menciona sus campañas militares, sí escribió sobre sus obras de construcción y su devoción por los dioses babilónicos. Probablemente construyó los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin importar cuánto se jactara el orgulloso Nabucodonosor, estaba a punto de sufrir una humillación. El relato inspirado indica: mientras la palabra todavía estaba en la boca del rey, hubo una voz que cayó de los cielos: A ti se te dice, oh Nabucodonosor el rey, el reino mismo se ha ido de ti, y de la humanidad te echan, sí, y con las bestias del campo tu morada será. Vegetación te darán aún a ti para comer tal como a toros, y 7 tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien Él quiere darlo, lo da. Daniel 4, 31 y 32. Al instante, Nabucodonosor perdió el juicio. Lo echaron de entre la humanidad y empezó a comer vegetación tal como los toros. Ni qué decir tiene que su vida entre las bestias del campo no consistía en sentarse ociosamente sobre la hierba de un lugar casi paradisíaco y disfrutar a diario de una brisa refrescante. En lo que ahora es Irak, donde se encuentran las ruinas de Babilonia, las temperaturas suben hasta los 50 grados centígrados en los meses de verano y descienden bastante por debajo del punto de congelación en invierno. Descuidado y expuesto a los elementos, su cabello largo y enmarañado adquirió la apariencia de plumas de águila, y las largas uñas de sus manos y pies la de garras de ave. Daniel 4:33 dice: En ese momento esas palabras se cumplieron en Nabucodonosor. Él fue echado de entre la humanidad y empezó a comer hierba como los toros. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, y el cabello le creció tan largo como plumas de águila, y sus uñas eran como garras de pájaro. ¡Qué humillación para aquel orgulloso gobernante mundial! En el sueño el gran árbol fue derribado y el tocón atado durante 7 tiempos para impedir que retoñara. De igual modo, Nabucodonosor fue bajado del trono de su reino, cuando Jehová provocó su locura. Daniel 5:20 dice: Pero cuando su corazón se volvió arrogante y su espíritu se endureció hasta el punto de actuar con insolencia, se le quitó el trono de su reino y su dignidad. Verdaderamente de un corazón humano pasó a tener el de un toro. Sin embargo, Dios le reservó el trono hasta que finalizaron los 7 tiempos. Evil Merodach posiblemente fue el cabeza provisional del gobierno, mientras que Daniel ostentó el cargo de gobernante sobre todo el distrito jurisdiccional de Babilonia y el prefecto principal sobre todos los sabios de Babilonia.
Sus tres compañeros hebreos siguieron colaborando en la administración de los asuntos de ese distrito. Daniel 1 del 11 al 19 dice: Entonces Daniel le dijo al guardián, a quien el funcionario principal de la corte había nombrado para que cuidara de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Por favor, haz una prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Luego compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen los manjares del rey. Entonces, según lo que veas, decide qué quieres hacer con tus siervos. Así que él accedió a su propuesta y les hizo esa prueba durante 10 días. Cuando terminaron los 10 días, su aspecto era mejor y más saludable que el de todos los jóvenes que comían de los manjares del rey. De modo que el guardián se llevaba los manjares y el vino y les daba legumbres, y el Dios verdadero les dio a estos 4 jóvenes conocimiento y comprensión de todo tipo de escritura y sabiduría, y Daniel recibió la capacidad de entender todo tipo de visiones y sueños. Al terminar el tiempo fijado por el rey para que los llevara ante su presencia, el funcionario principal de la corte los llevó ante Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, se vio que no había nadie en todo el grupo como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos se quedaron a servir al rey. Daniel 2, 48 y 49 dice: Luego el rey engrandeció a Daniel, le hizo muchos regalos magníficos y lo nombró gobernante de toda la provincia de Babilonia y prefecto principal de todos los sabios de Babilonia. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrac, Mesac y Abednego a cargo de la administración de la provincia de Babilonia, pero Daniel se quedó en la corte del rey. Daniel 3:30 dice: Después el rey les dio un puesto superior a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Los 4 desterrados aguardaron la vuelta de Nabucodonosor al trono, ya como un rey en sus cabales, que había aprendido que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que a quien él quiere darlo, lo da. El restablecimiento de Nabucodonosor. Transcurridos los 7 tiempos, Jehová le devolvió la cordura a Nabucodonosor, y éste lo reconoció como el Dios Altísimo al decir: Al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé a los cielos los ojos, y mi propio entendimiento empezó a volverme, y bendije al Altísimo mismo, y a aquel que vive hasta tiempo indefinido alabé y glorifiqué, porque su gobernación es una gobernación hasta tiempo indefinido, y su reino es para generación tras generación. Y a todos los habitantes de la tierra se está considerando como meramente nada, y él está haciendo conforme a su propia voluntad entre el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Y no existe nadie que pueda detener su mano o que pueda decirle: ¿qué has estado haciendo? Daniel 4, 34 y 35. En efecto, Nabucodonosor llegó a comprender que el Altísimo es en verdad el gobernante soberano del reino de la humanidad. Cuando Nabucodonosor ocupó de nuevo el trono, fue como si le hubieran soltado las ataduras de metal que rodeaban el tronco con las raíces del árbol del sueño. Refiriéndose a su restablecimiento, explicó: Al mismo tiempo, mi entendimiento mismo empezó a volver a mí, y para la dignidad de mi reino, mi majestad y mi resplandor mismos empezaron a volver a mí. Y hasta mis altos oficiales reales y mis grandes me empezaron a buscar con empeño, y fui restablecido sobre mi propio reino, y grandeza extraordinaria me fue añadida. Daniel 4:36. Puede que algunos funcionarios de la corte despreciaran al rey cuando se trastornó, pero luego lo buscaron con empeño y con total sumisión. Realmente el Dios Altísimo había ejecutado señales maravillosas. No es de extrañar que el rey de Babilonia, una vez restablecido, admitiera: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey de los cielos,
porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia, y porque a los que andan con orgullo, él los puede humillar. Daniel 4:2 dice: Me complace proclamar los milagros y las cosas impresionantes que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Daniel 4:37 dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y le doy gloria al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justos, y porque puede humillar a los que se comportan con orgullo. Sin embargo, tal reconocimiento no hizo de Nabucodonosor un adorador no israelita de Jehová. ¿Existen pruebas no bíblicas? Hay quienes han dicho que la locura de Nabucodonosor era una licantropía. Un diccionario médico explica: licantropía, de licos, lupus, lobo, antropos, homo, hombre. Nombre dado al desarreglo mental de la persona que cree haberse convertido en animal y que imita sus gritos o aullidos, sus movimientos y hasta sus hábitos. El licántropo se imagina que es un lobo, un perro o un gato. A veces hasta puede creerse un toro, como en el caso de Nabucodonosor. Diccionario de Ciencias Médicas para una Sociedad de Médicos y Cirujanos, París, 1818, volumen 29, página 246. Los síntomas de la licantropía se parecen a los que Nabucodonosor manifestó en su demencia. No obstante, puesto que esta fue el resultado de un decreto divino, no podemos precisar si se trataba de algún trastorno conocido. El erudito John E. Goldingay alude a varios testimonios paralelos de la locura y el restablecimiento de Nabucodonosor. Por ejemplo, afirma: un texto cuneiforme fragmentario se refiere aparentemente a algún trastorno mental de Nabucodonosor y quizás a su abandono y alejamiento de Babilonia. Goldingay cita de un documento llamado el Job de Babilonia y dice que este atestigua los castigos que Dios le infligió, la enfermedad, la humillación, la búsqueda de la interpretación de un sueño sobrecogedor, que se le derribó como a un árbol, el ostracismo, que comió hierba, la pérdida del juicio, que actuó como un buey, la lluvia que Marduk trajo sobre él, el deterioro de las uñas, la larga cabellera y las cadenas que llevó, así como el posterior restablecimiento por el que alaba a Dios. 7 tiempos que nos afectan. Representado por el gran árbol, Nabucodonosor simbolizó la gobernación mundial, pero recordemos que el árbol prefigura una gobernación y soberanía de una magnitud mucho mayor que la del rey de Babilonia. Simboliza la soberanía universal de Jehová, el Rey de los cielos, especialmente en lo que concierne a la tierra. Antes de la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, esa ciudad fue la sede de un reino en el que David y sus herederos se sentaron sobre el trono de Jehová y que representó la soberanía divina respecto a la tierra. Primera de Crónicas 29:23 dice: Y Salomón se sentó como rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Le fue muy bien y todos los israelitas lo obedecían. En 607 antes de la era común, cuando utilizó a Nabucodonosor para destruir Jerusalén, Dios mismo cortó esa soberanía y le puso ataduras. El ejército de la soberanía divina respecto a la tierra por medio de un reino del linaje de David quedó interrumpido durante 7 tiempos. ¿Cuánto duraron estos? ¿Cuándo empezaron y qué marcó su fin? Durante la locura de Nabucodonosor, su cabello mismo le creció largo como plumas de águilas y sus uñas como garras de pájaros. Daniel 4:33 dice: En ese momento, esas palabras se cumplieron en Nabucodonosor. Él fue echado de entre la humanidad y empezó a comer hierba como los toros. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, el cabello le creció tan largo como plumas de águila y sus uñas eran como garras de pájaro.
Eso requirió más de 7 días o de 7 semanas. Algunas traducciones dicen 7 tiempos. Otras soluciones para esta última palabra son tiempos señalados, determinados o periodos de tiempo. Daniel 4:16 dice: que se le cambie el corazón, en vez del de un ser humano, que se le dé el de un animal y que pasen 7 tiempos por él. Daniel 4:23 dice: y el rey vio a un vigilante, un santo, que bajaba de los cielos diciendo: corten el árbol y acaben con él, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, como una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo, que lo moje el rocío del cielo y que esté con los animales del campo hasta que pasen 7 tiempos por él. Daniel 4:25 dice: te echarán de entre los hombres, vivirás con los animales del campo y comerás hierba como los toros. El rocío del cielo te mojará y pasarán 7 tiempos por ti hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere. Daniel 4:32 dice: y se te echa de entre la humanidad, vivirás con los animales del campo y comerás hierba como los toros. Pasarán 7 tiempos por ti hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere. Una variante textual de la antigua Septuaginta griega dice 7 años. Josefo, historiador judío del siglo I, consideró que los 7 tiempos eran 7 años. Antigüedades Judías, libro 10, capítulo 10, sección 6. Y varios hebraístas han opinado igualmente que estos tiempos son años. 7 años es la expresión que utilizan la versión popular, la Biblia de América y la versión Cantera Iglesias. Todo apunta pues a que los 7 tiempos de Nabucodonosor abarcaron 7 años. En las profecías, el año medio consta de 360 días, es decir, 12 meses de 30 días cada uno. Compárese con Revelación, Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde Dios le tiene preparado un lugar y donde sería alimentada por 1260 días. Apocalipsis 12:14 dice: pero a la mujer se le dieron las 2 alas de una gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde tiene que ser alimentada lejos de la presencia de la serpiente por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Por consiguiente, los 7 tiempos o 7 años del rey fueron 360 días multiplicados por 7, o sea, 2520 días. Ahora bien, ¿qué puede decirse del cumplimiento principal del sueño? Los 7 tiempos proféticos duraron mucho más de 2520 días, tal como indican las palabras de Jesús. Jerusalén será hollada por las naciones, hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Lucas 21:24. Esa holladura comenzó en 607 antes de la era común, fecha de la destrucción de Jerusalén y del cese de las funciones del reino típico de Dios en Judá. ¿Cuándo terminaría? En los tiempos de la restauración de todas las cosas, cuando la soberanía divina respecto a la tierra se manifestará de nuevo mediante una Jerusalén simbólica, el reino de Dios. Hechos 3:21 dice: Él debe permanecer en el cielo hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios anunció por boca de sus santos profetas de la antigüedad. Si contáramos 2520 días literales a partir de la destrucción que le acaeció a Jerusalén en 607 antes de la era común, no llegaríamos más que al año 600 antes de la era común. Un año que carece de relevancia en las Escrituras. La soberanía de Jehová no se manifestó sobre la tierra ni siquiera cuando los judíos liberados regresaron a Judá en 537 antes de la era común.
Pues a Zorobabel, heredero del trono de David, no se le hizo rey, sino gobernador de la provincia persa de Judá. Puesto que los 7 tiempos son proféticos, a los 2520 días hemos de aplicarles la regla bíblica, un día por un año, que se da en una profecía relativa al asedio de Jerusalén por parte de Babilonia. Ezequiel 4, 6 y 7 dice: y tienes que completar ese periodo. Luego te volverás a acostar, esta vez sobre tu lado derecho, y cargarás con la culpa de la casa de Judá por 40 días, un día por un año, un día por un año. Eso es lo que yo te he impuesto. Y vuelve tu rostro hacia el cerco de Jerusalén, y con tu brazo descubierto profetiza contra ella. Compárese con Números 14:34. Números 14:34 dice: según el número de días que ustedes espiaron la tierra, 40 días, ustedes responderán por sus errores 40 años, un día por un año, un día por un año. Así sabrán lo que significa oponerse a mí. Por lo tanto, los 7 tiempos en los que las potencias gentiles dominarían la tierra sin la interferencia del reino de Dios abarcaron 2520 años. Comenzaron en el 7º mes lunar, 15 de Tisri del año 607 antes de la era común, con la desolación de Judá y Jerusalén. Segunda de Reyes 25, 8 y 9 dice: el día 7 del 5.º mes, en el año 19 del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, el jefe de la guardia, el siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y también las casas de todos los hombres importantes. Segunda de Reyes 25, 25 y 26 dice: en el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, que era de linaje real, llegó con 10 hombres, atacaron a Gedalías y lo mataron, y los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa también murieron. Después de aquello, toda la gente se fue a Egipto, pequeños y grandes, incluidos los jefes del ejército, porque tenían miedo de los caldeos. Desde esa fecha hasta el año primero antes de la era común transcurrieron 606 años. Los 1914 años restantes nos llevan al año 1914 era común. Por consiguiente, los 7 tiempos o 2520 años finalizaron el 15 de Tisri, el 4 o 5 de octubre de 1914 era común. En ese año se cumplieron los tiempos señalados de las naciones y Dios le dio la gobernación al de más humilde condición de la humanidad, Jesucristo, a quien sus enemigos consideraron tan despreciable que hasta lo fijaron en un madero. Daniel 4:17 dice: esto es por decreto de los vigilantes, y este veredicto es anunciado por los santos, para que todo el que vive sepa que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo da a quien Él quiere, y sobre Él coloca incluso al hombre más humilde. A fin de entronizar al rey mesiánico, Jehová soltó las ataduras simbólicas de hierro y cobre del tronco con las raíces de su propia soberanía. De ese modo, el Dios Altísimo permitió que de éste salieran un brote real como manifestación de la soberanía divina respecto a la tierra, por medio del reino celestial, en manos del mayor heredero de David, Jesucristo. Isaías 11, 1 y 2 dice: del tocón de Jesé crecerá una ramita, y un brote de sus raíces dará fruto, y el espíritu de Jehová se asentará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Job 14, del 7 al 9 dice: porque hasta para un árbol hay esperanza, aunque lo corten, brotará de nuevo y sus ramitas no dejarán de crecer. Si su raíz envejece en la tierra y en el suelo muere su tocón, al olor del agua brotará y echará ramas como una nueva planta. Ezequiel 21:27 dice: una ruina,
una ruina, la dejaré hecha una ruina, y no será de nadie hasta que venga el que tiene el derecho legal, y a él se la daré. Qué agradecidos nos sentimos a Jehová por este feliz desenlace y por desentrañar el misterio del gran árbol.